Felipe ya cumplió ya. Se fue. Ya. ¿Se ve bien o no? Sí, profe. Ya. Empezamos entonces con el módulo 2, po. Ah, no, ahí volvió el Emerson que lo estaba pelando Felipe que se había ido. Ya. Módulo 2 entonces, embalses. A ver, chiquillo. Si yo les pregunto a ustedes, me imagino que ya más o menos han, el que está viendo el tema de captaciones, me imagino ya que ya sabe lo que es un embalse. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de lo que es un embalse? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién me podría responder eso? Según lo que yo creo, es según la demanda hídrica para poder generar energía. El embalse es para generar energía, ¿o no, profe? No necesariamente. Ya, pero yo creo que según la demanda hídrica, cuando es mayor la demanda y menor lo que entrega, se necesita hacer un embalse, según lo que yo creo, ¿Pero para qué, po? ¿Qué es un para, embalse? com- para compensar esa demanda y ese requerimiento. Para acumular ¿Cómo? agua, profe. Esa es la respuesta. Es para acumular agua. Un embalse es una obra, ¿ya? Una obra civil gigantesca por lo demás. Ahora van a ver ustedes la magnitud que tiene un embalse. Que sirve efectivamente, como bien dice Emerson, o sea, como decía Felipe, para almacenar agua. Y como bien dice Emerson, el embalse, la funcionalidad que tiene, de partida, yo siempre lo digo, soy súper majadero, lo digo, todos mis cursos a lo mejor ya me han escuchado decir, lo que pasa es que lo haya dicho en el módulo anterior, ni me acuerdo ya porque lo repito tantas veces, que todo se basa en el concepto de oferta y demanda, todo, ¿cierto? Eso ya está claro. Por lo tanto, en este caso, el embalse, esta obra civil gigantesca que se construye para almacenar agua, sirve para poder suplir una demanda, que es lo que decía Emerson. O sea, tenemos una demanda, sea cual sea, eh, agua potable, riego o energía hidroeléctrica, ustedes pueden generarla con el agua proveniente de un río. Ahí tienen el caso de una central de paso, una central hidroeléctrica de paso, es agua que no es embalsada, ¿ya? Se aprovecha la energía propia que trae el agua en el río. Y con esa agua en el río genera energía hidroeléctrica. Eso siempre y cuando lo que yo requiero de energía hidroeléctrica, ¿cierto? La demanda de energía hidroeléctrica pueda ser ¿cómo es la palabra? Satisfecha, ¿cierto? Bueno, se entiende. Con la energía que entrega el agua, ¿ya? Pero cuando el río no trae mucha agua y no puede entregar esa cantidad de energía que es la que mi demanda requiere, entonces yo necesito inevitablemente aumentar la cantidad de agua para poder generar esa energía, aumentar el caudal. Y para aumentar el caudal, como el río naturalmente no puede tener ese caudal, no me queda otra que almacenar agua para entregar ese caudal que requiere mi sistema. Y ahora, ¿cómo almacenar agua? Claro, porque el río trae agua constantemente, de forma variable obviamente, pero bueno, lamentablemente hoy en día hay ríos que de repente se secan, pero en general durante los 365 días del año el río trae agua. Entonces eso permite almacenar agua, ¿ya? Y eso lo vamos a ir después desglosando y viendo más en detalle, pero permite almacenar agua para poder tener un caudal constante. Y con ese caudal constante, ¿cierto? Yo puedo generar energía hidroeléctrica. O por ejemplo, si es un embalse de riego, como en verano, en primavera, verano, que es cuando se viene la época de riegos, generalmente es cuando tengo menos agua disponible, porque obviamente las aguas de lluvia están presentes más en otoño e invierno. Eh, Aprovecho en otoño e invierno de almacenar el agua y luego en primavera, verano, tener agua almacenada para regar, ¿ya? Entonces, efectivamente, el embalse me permite almacenar agua, ¿cierto? Y resguardarla para utilizarla
en algún momento, ¿ya? Cuando no voy a tener la cantidad de agua suficiente para poder satisfacer la demanda que requiero, ¿ya? Entonces, los embalses generalmente se instalan en algún punto en una cuenca, ¿ya? Y una cuenca es, por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo ahí, que es una, un volumen, ¿ya? De disponible, espacio disponible entre cerros donde se mueve el agua. En este caso, un río principal que tiene como afluentes, o sea, que llegan a él, eh, em, brazos pequeños de río, regueros, vertientes, otros ríos más chicos, ¿cierto? O sea, con lo que nosotros estamos viendo ahí, nosotros podríamos imaginar una cuenca. Yo siempre la dibujo que es como una hoja de árbol, ¿ya? Una cosa así. Nosotros tenemos que tener claro que el agua, ¿cierto? Siempre se mueve de cordillera a mar. Siempre los ríos, toda el agua que proviene desde la alta montaña, escurre, ¿cierto?, en dirección de de la pendiente. Y la pendiente en este caso viene desde una cota más alta, que obviamente está en la cordillera, en dirección al mar, que es la cota más baja. ¿Ya? Por eso los ríos siempre se mueven de cordillera a mar, también van a desembocar finalmente al mar. Y siempre hay una cuenca que es una cuenca principal, que las cuencas aquí las dividen generalmente como por el nombre del río principal, ¿cierto? La cuenca del Maule, la principal es el río Maule, la cuenca del Achigüeno, el río Chigüeno, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos ver desde el espacio esto, nosotros incluso podríamos verlo a lo mejor por mismo Google Earth, como para poder entender lo que es una cuenca. Déjenme, voy a abrir Google Earth para mostrarles. Pero una cuenca, para que lo entiendan, está definida por la divisoria de aguas del suelo, ya que la conforma. Y la divisoria de aguas va a ser el punto más alto del cerro, ¿ya? O sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá, vámonos a la séptima. No sé si podemos esto pararnos de otra forma, ¿eh? Mm, no, no creo que se pueda. Pero si ustedes se fijan acá en Google Earth, por ejemplo, fíjense que aquí va el cerro, donde están las fotografías, va, perdón, aquí va el río bajando. Entonces la cuenca está definida por las cotas, los puntos más altos de los cerros que están en las riberas del río, ¿cierto? A ambos lados. Y estas cotas más altas, ¿cierto? Van a definir una figura que va a tener la forma de la hoja que yo les ponía acá. O sea, nosotros podríamos decir que todo esto que está acá, aunque ya, esto es cerro. Y lo que está por el interior también, esto también es cerro. Estas son las laderas del cerro, ¿ya? Y obviamente estas van apuntando hacia el río principal. Este es el otro lado del río. Obviamente este que va al medio es el río principal, o el cuerpo de agua principal. ¿Ya? Aquí también estas laderas apuntan hacia el río principal. ¿Ya? Y todos estos otros ríos, o vertientes, o regueros, o lo que sea, aportan agua a este río principal. ¿Por qué? Porque estos mismos regueros también están definidos por otra cuenca, que son subcuencas que se le denomina. ¿Ya? Y van aportando este río principal que se va dirigiendo hacia el mar.
¿Ya? No sé si me van siguiendo, chiquillos, con el tema de la cuenca. A ver, voy a buscar otra imagen, creo que tengo una imagen. Fíjense, por ejemplo, esta es la cuenca del Maule. Fíjense que toma Colbún, Linares, Talca, San Clemente, Cauquenes, y está definida, como les digo, por los puntos más altos de los cerros, ¿ya? Que están encerrando a estos ríos. Fíjense que el río principal es el río Maule. Se distorsiona la imagen, no se alcanza a ver, pero este río que finalmente llega al mar, desemboca en el mar en Constitución, es el río Maule. Y fíjense que hay un montón de brazos que aportan al río Maule, ¿ya? El río Lircay, el río Claro, obviamente. Todos esos van aportando a este cauce principal que finalmente desemboca en el mar, ¿ya? Esta es la cuenca del Maule. Yo creo que el concepto de cuenca ustedes lo han escuchado harto, sobre todo acá en Talca, que el Pulgar ha sido bien defensor del tema, el Pulgar que se está tirando gobernador ahora, ha sido bien defensor del tema de no más represas, no más centrales, ¿cierto? Y ahí se habla harto de que la cuenca del Maule ya está colapsada con el tema de las centrales hidroeléctricas. Está sobreexplotada. Entonces yo creo que el concepto ustedes lo habían escuchado antes. Pero, como les digo, una cuenca eh, está definida por un conjunto de subcuencas representadas por ríos que todas confluyen a un río principal que es el que desemboca en el mar. En el caso de la cuenca del Maule es el río el Maule. Y la definición del borde de la cuenca es la divisoria de agua, que la divisoria de agua es el punto más alto de un cerro, ¿ya? Del cerro por donde pasa el río. ¿Y por qué se le llama divisoria de aguas? Se le llama así porque eh, si yo veo ahora desde otro corte esto, por ejemplo, veámoslo así. Ya vamos a ver un corte transversal de este cerro en una dirección. Ahí está el corte. ¿Ya? Si yo lo veo así, voy a ver... Ah, pesado. Voy a ver esto. Aquí va el río, ¿cierto? Y yo estoy haciendo el corte acá. Ahí. Entonces la divisoria de aguas es el punto más alto del cerro. Y se le llama divisoria de aguas porque cuando llueva, va a estar lloviendo sobre el cerro, al caer en esa cota más alta, el agua va a tener dos opciones. O se va hacia el río que nos interesa a nosotros, el de esta cuenca que estamos analizando, o se va a ir a la cuenca del lado, que es otro río, el río principal. ¿Me siguen? Por eso se le llama divisoria de aguas. El agua se va a ir hacia una cuenca o hacia la otra. Obviamente aquí todas las cuencas, ¿cierto? Están todas conectadas, ¿cierto? Por la divisoria de agua. O sea, el agua cae y cae a una cuenca o a la otra. ¿Se entendió? Sí, profe, entiendo. Ya. Que este es el caso, nosotros vamos a ver aquí el proyecto RAL, ya que van a ser centros. La divisoria de agua, que es esta línea que une a toda la cuenca, ¿cierto? Que son los puntos más altos de los cerros a ambos lados. Cuando llegue la divisoria de agua hacia el otro lado, va a haber otra cuenca con otro río, ¿ya? En este caso nosotros vamos a ver, ¿ya? Que es la cuenca del río Bío. El agua viene de algún punto, hay un montón de ríos que llegan a este río principal y por lo tanto esta es la cuenca y esta es donde se va a emplazar el proyecto de una central hidroeléctrica, la central Ranco, ¿ya? Como yo les decía, un embalse es una obra
gigantesca, una obra civil gigantesca. A mí me parece una de las más interesantes a nivel de ingeniería. De partida porque son, aparte de ser grandes, son obras muy complejas que nosotros cuando ya lo analicemos esto y ya ustedes lo comprendan bien, se van a dar cuenta de que en cuanto a concepto es bastante sencillo cómo conformar una central hidroeléctrica. O sea, realmente obvia, no es muy compleja, pero toda la ingeniería que conlleva de atrás es súper multidisciplinaria, y tanto en el diseño como en la ejecución. Hay muchas ramas de la ingeniería y de otras también profesiones. El diseño, ¿ya? Los cálculos para poder determinar el dimensionamiento de las obras son súper complejos porque queda mucho al criterio. Porque aquí hay algo importante, no sé si ustedes van a poder dilucidar en este momento lo más importante, el concepto más importante del diseño de un embalse. ¿Cuál es que es lo más importante y lo más complejo al momento de querer diseñar un embalse? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes que es lo complejo de esto? Digan In- cualquier cosa, la idea es que Intervenir el vayamos. cerro. ¿Cómo? Perdón. Intervenir el cerro. No, un tema mecánico, geológico, no, eso obviamente sí es importante, pero otra cosa, lo más importante, algo muy básico, ¿ya? Algo muy básico. La resistencia de la estructura. Antes de pensar en estructura incluso. ¿Cómo yo dimensiono la estructura? Ese es el tema. Encontrar el punto donde colocar el embalse, profe, que encuentro que es complicado. Sí, es importante. Es importante, pero eso, encontrar el punto, viene tomado de la mano de lo que quiero que ustedes deduzcan. ¿De qué tamaño va a ser el embalse? ¿De qué tamaño va a ser el muro, la presa? Depende del ¿Y de análisis qué? hídrico. Exacto. Entonces, si depende del análisis hídrico, ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo difícil? Hacer el estudio de años. Según leí, era como de 10 años, parece, ¿no? No, no, Tampoco. es de 1000 años, 10.000 años. Pero exacto, está bien, Emerson, eso es el estudio hídrico, chiquillo. Porque lo más complicado aquí, ya, yo puedo diseñar el tamaño del muro, puedo diseñar el tamaño del vertedero, pero ¿qué es lo complicado? Lo complicado es saber qué agua trae el río. ¿Y cómo yo puedo deducir cuánta agua va a traer el río mañana? O pasado mañana, o un año más. Entonces lo que toma relevancia acá es el diseño hidrológico, el modelo hidrológico. Que la hidrología es la ciencia que estudia el comportamiento de las aguas. ¿Ya? La hidráulica, ¿cierto? Es la ingeniería para diseñar obras civiles que permitan conducir las aguas. Pero la hidrología es el estudio del comportamiento de las aguas. Entonces, lo más complejo acá es hacer la hidrología, porque la hidrología se basa mucho en los datos estadísticos. Y la estadística, como ustedes lo sabrán, la estadística son probabilidades. Entonces yo puedo saber cuánta agua viene desde atrás, ¿cierto? De muchos años de atrás, desde donde tenga información, que puedo tener información incluso en una cuenca, a lo mejor puedo tener 10 años de información, hay otras que puedo tener 80, pero tengo que utilizar esa información disponible para poder extrapolarla a dos cosas. Uno, primero, extrapolarla a un estudio de cómo se comportarían los caudales con una crecida, una lluvia que genere una crecida en el río que suceda una vez cada 10.000 años, por ejemplo, que con ese periodo
de retorno se analizan las centrales, los embalses, ¿ya? O sea, utilizan 80 años de datos que tengan, por ejemplo, en una cuenca para hacer un modelo hidrológico suponiendo crecidas desde las que sucedieron una vez cada 10.000 años. O sea, de aquí a 10.000 años para atrás, en algún momento existió esta crecida. Y siendo que tienen 80 años de datos, no más. O sea, ahí están aplicando netamente estadística. Y lo otro que ustedes extrapolan, ¿cierto? Es que van a suponer que a partir de esa información de los 80 años que tengo en una cuenca, o 60 años, 40, lo que tengo, voy a hacer un estudio para suponer si es que hubiese tenido 10.000 años de datos, y luego eso lo voy a llevar al futuro, po. Y en base yo no lo voy a tener hoy día, ni lo tuve hace 10 años, lo voy a tener en 10 años más construido. Y de ahí en adelante el embalse tiene que funcionar, po. Tiene que ser capaz de retener una cierta cantidad de agua. Si no es capaz de retener esa cantidad de agua, va a existir a un costado o encima de la presa, del muro, un vertedero, que aparece ahí en la imagen, que es el encargado de evacuar las aguas sobrantes, que también se diseña el dimensionamiento para llevar un cierto caudal, que estadísticamente calculé, ¿cierto? Entonces, esa es la complejidad de este cuento. Trabajar con estadísticas, con datos que, entre comillas, ¿cierto? No son reales, que son evaluados estadísticamente, en función de datos reales, de datos que puedo obtener a través de una estación fluviométrica y estaciones pluviométricas. Pero son estaciones que finalmente tienen registro de, no sé, 80 años, como les dije, máximo 90 años. Y yo tengo que hacer estadística para miles de años. Cuando yo hablo de periodo de retorno, yo no sé si han escuchado ustedes ese concepto antes. ¿Han escuchado el concepto de periodo de retorno, no? En la televisión, de repente cuando ven el tiempo. No, profe. Una lluvia centenaria. Una lluvia centenaria es una lluvia que se produce cada cientos de años, cada 100 años, cada 200 años. Y una lluvia que se produzca cada 100 años es una lluvia que tiene un periodo de retorno de 100 años. ¿Ya? Eso también, ese concepto lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, como les digo, es bien complejo el diseño hidrológico para este tipo de proyectos. Es súper entretenido, es bien entretenido desde el punto de vista de la ingeniería, la verdad, pero de hecho es mi sueño frustrado, porque yo me preparé en la universidad, mi deseo frustrado, mejor dicho, porque yo me preparé en la universidad para trabajar en esa área y también trabajando en el área sanitaria. No me quejo, me gusta harto el área sanitaria, pero me gustaba mucho el diseño de centrales hidroeléctricas. De hecho, nosotros en el proyecto de título hicimos un embalse, que es el embalse Punilla, que está en Chillán, y un embalse gigantesco también. De hecho, vamos a ver algunas planillas de ese diseño, para que más o menos vayan cachando en qué consiste. Entonces, yo lo que me permite el diseño hidrológico es dimensionar cuánta agua va a traer el río y con eso decir cuánto tiene que ser el tamaño de la infraestructura. Y luego entra el área de la hidráulica para hacer el diseño de la infraestructura, ¿ya? Pero primero yo hago el análisis del comportamiento de las aguas. Yo le digo a la hidráulica el agua cómo se comporta el río durante el año, cuáles son los caudales que trae el río, cuáles son los caudales máximos, caudales mínimos, caudales medios, cómo se comportan las precipitaciones, cuánto llueve en los meses del año, cómo llueve, intenso o menos intenso, ¿vale? Entonces, em, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? A medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces, como les digo, esta obra civil, que es un conjunto de obras civiles en estricto rigor, tenemos, no sé, por ejemplo, la presa o muro, ¿cierto? Tenemos el vertedero, que es el encargado de evacuar el agua sobrante, tenemos las ataquías, túnel de desvío, obra toma, túnel de aducción. Todo eso es parte de un embalse. Y cada una de esas cosas tiene su función, tiene una utilidad, ¿ya? Cada una tiene su pega dentro de esto. Y todas en conjunto finalmente terminan
funcionando en conjunto para poder satisfacer la demanda, que como les digo puede ser distinta. Nosotros podemos utilizar un embalse donde el volumen de agua sea almacenado para consumo, para riego, para aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Ya? En función de eso, todas estas piezas de este armado, ¿ya? De este embalse, el muro, el vertedero, la sataquilla, etcétera, todo tiene que trabajar, como dice ahí, entre comillas, en armonía para poder dar la funcionalidad al sistema. Y en armonía quiere decir que cuando todo, como todo tiene su función, todo tiene que estar en funcionamiento en el momento que es solicitado. Por ejemplo, el muro es el encargado de almacenar agua. Si el muro se ve sobrepasado porque está llegando demasiada agua, justo hay una lluvia gigantesca y está llegando demasiada agua, se generó una crecida demasiado grande en el río y está llegando al embalse, al muro. Si el muro no es capaz de resistirlo, porque le está llegando más agua de la que está saliendo, el muro no se puede sobrecoronar, que se llama. Que la corona es la zona más alta del muro. El agua no puede pasar por sobre el muro, porque si eso pasa, el muro va a colapsar, se va a romper. ¿Ya? Por lo tanto, ahí entra en funcionamiento el vertedero. El vertedero es una obra que puede estar sobre el muro, a un costado del muro, cuya función es evacuar e incluso si la crecida es tan grande que mi diseño, yo me equivoqué o no me equivoqué, sino que en realidad eso es lo bonito de la hidrología, que uno no se equivoca, faltan datos. ¿Ya? Si yo, con los datos que yo tenía, no fue suficiente para el diseño que requería mi problema, lógicamente en algún momento se puede ver sobre demandado. Y el muro no es capaz de resistir la cantidad de agua que trae, el vertedero capaz que tampoco sea capaz de botar la cantidad de agua que viene. Entonces yo puedo utilizar otras obras también para botar más agua, como por ejemplo el túnel de desvío. Entonces, cada pieza de este armado, ¿cierto?, tiene su función en cierto momento determinado. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es cómo se construyen cada una de estas partes y cuál es la utilidad que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, para que entiendan lo que es un muro y lo que es un vertedero, esta foto la mostré el otro día en hidráulica. No sé si la habrán visto los que están en hidráulica. Espérense, déjenme buscarla. Aquí está. Mira, aquí hay otra. A todo esto, miren, aquí hay algo interesante que les quería mostrar también con el concepto de cuenca. Esto pasó el otro día en Concepción, con las lluvias fuertes que han habido los últimos días, y así es como se forman las cuencas. Esto es un desborde que tuvo un río allá arriba en el cerro, y se vino como un brazo bajando por este, y produjo una luz, y se comió dos casas, de hecho, ahí. Pasó por entre medio de las casas, fíjense que ahí está la máquina sacando el material. Entonces, como se fijan, ahí trae el, la vertiente que se generó acá aguas arriba. Y esto es como miles de años antes de ahora, ¿cierto? Se generaron las cuencas. En algún momento el agua que estaba sobre los cerros buscó camino. Y así se formaron. Pues fíjense que esto es como, como una cuenca pequeña, por así decirlo, ¿cierto? Ahí está la ladera de los cerros, el río pasa por entre medio y va en dirección al mar. ¿Ven? Ahí está el mar. Bien.
acá está. Este es el embalse de Linares. Chuta, el nuevo embalse de Linares. Entonces fíjense que este es el muro. Y esta es la corona que yo les comento. ¿Ya? Esta es la parte más alta del muro, que es por donde uno puede caminar. De hecho, para embalses más grandes. No, de hecho, este también es un camino. A ver, no, el camino pasa por abajo. Pueden pasar vehículos por acá. Vamos a ver un video en algún momento donde muestra una central, o sea, un embalse, un muro gigantesco, donde está entrando en funcionamiento el vertedero. ¿Ya? Aquí está el muro. Para abajo esto es una pantalla de hormigón, ¿ya? Que tiene una profundidad de ciento y tantos metros. No recuerdo bien cuánta es la profundidad, pero son más de 100 metros. O sea, esta agua que está embalsada acá, ¿ya? Para abajo hay 100 metros de agua, de columna de agua. Y aquí está el vertedero. Este es un vertedero lateral. Este es un perfil Krieger que, como ustedes pueden ver, ¿cierto? El agua está a tope ahí con el vertedero, pero está un par de metros por abajo de la corona. Entonces si empieza a llegar más agua de la que el muro puede soportar y evacuar, ¿cierto? Va a empezar a salir por el vertedero. Y se va a ir por este canal que está aquí a mano izquierda y va a llegar el agua al río que está abajo. La va a devolver al río, pero abajo del muro. Entonces con eso el muro no se va a romper. ¿Se entiende? Aquí tienen ustedes un embalse. Aquí tenemos estamos viendo dos obras, tres en estricto rigor, que es el muro, el vertedero y el canal de descarga. ¿Ya? Aquí esta es otra parte de la obra también, que es el colchón disipador, que son estos dientes blancos que están aquí. El colchón disipador, la funcionalidad que tiene es quitarle energía al agua. Obviamente por aquí, por este perfil, el agua va a entrar con un régimen supercrítico, una lámina de agua con mucha velocidad, que va a chocar con este colchón disipador, y como bien dice su nombre, colchón disipador, le va a quitar o disipar la energía al agua, y al quitarle la energía, se va a transformar en un escurrimiento subcrítico, ¿ya? En un río. Y el agua se va a ir a una menor velocidad, mayor profundidad, por el canal, hasta volver al río principal aguas abajo. Y con eso rescataste el muro. Con eso el muro no sufrió daño. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Ya. Entonces tenemos que las presas o los muros de un embalse tienen obviamente dos funcionalidades. Por una está resistir, bueno, obviamente está en embalsar el agua, pero digamos, la funcionalidad mecánica tiene que ver con resistir que esa cantidad de agua, porque esa gran masa de agua va a generar un empuje gigante sobre el muro, ¿cierto? A medida que me vaya profundizando en el nivel de agua, como vimos en la fotografía recién del embalse Linares, a medida que me profundizo más, va a ser mayor la presión. Y esa presión por el área donde se está ejerciendo esa presión va a generar un empuje, una fuerza, que va a tratar de desplazar al muro. Por lo tanto, la funcionalidad del muro es resistir ese empuje del agua. Que ese empuje del agua va a generar dos esfuerzos sobre la presa, que por uno va a ser el desplazamiento, tratar de moverla, ¿cierto?, de arrastrarla, y por otro va a ser tratar de volcarla. Va a haber un momento volcante que se va a generar sobre el muro. ¿Ya? Y por otra parte tenemos que evacuar los caudales sobrantes, o sea, el muro tiene que ser capaz de resistir y en el momento en que ya llegue demasiada agua, que es para la cual está diseñado, sobre la cual está diseñado, tiene que ser capaz de evacuarla a través del vertedero. Entonces, esto, junto con algo que ustedes también lo comentaron delante cuando hice una pregunta, que otra de las cosas relevantes, importantes, tiene que ver con la geología y la topografía. ¿Ya? Porque yo acá tengo que hacer una topografía completa, tengo que saber conocer cada punto de esta cuenca, tengo que ser capaz de modelarla, ¿cierto? Porque lo que yo voy a suponer, quédense con esta imagen en la cabeza, lo que yo voy a hacer ahí
es que si yo tengo, así, ¿cierto? Mi cuenca, mi río pasa acá abajo, mi río natural, digamos, ¿cierto? Pasa aquí abajo. Yo tengo que suponer que cuando yo haga aquí un muro, que lo voy a dibujar aquí en rojo, va a ser un muro que va a atravesar así, ¿cierto? El río va a empezar a chocar contra el muro. Entonces lo que va a pasar ahí es que el río va a empezar a aumentar su nivel de agua, ¿cierto? Como lo vimos en la imagen del embalse Linares. Entonces yo tengo que conocer, si yo digo, la cota máxima de almacenamiento de agua es esta. Esta es la cota máxima de almacenamiento de agua. Esa es la cota máxima de almacenamiento de agua. Entonces yo tengo que conocer la topografía de manera precisa de mi cuenca, porque aquí yo la estoy viendo como el corte transversal, pero esto tiene que darle proyección hacia el fondo, ¿cierto? Hacia sus pantallas, porque de allá viene el río. Entonces yo al conocer la topografía, yo voy a saber algo que tengo que saber siempre, que es cuál es el volumen de agua almacenada, ¿cierto? Eso es lo que a mí me interesa saber. ¿Cuál es el volumen almacenado? O sea, busquemos un embalse. Vamos al embalse Ancoa. En las fotos que yo le acabo de mostrar, fue sacada aquí, en este mirador. Ahí está, ¿cierto? Yo la saqué esa foto, la que les mostré delante, la saqué desde derecha a izquierda. A ver, la foto la tengo todavía, ¿no? Mm, La saqué. Espérense, déjenme buscarla de nuevo la foto. Espérense un poquito. Ahí está. ¿Vieron? Aquí yo estoy a la derecha de donde está esta foto sacada. ¿Vieron que ahí está? Fíjense ese descanso que está ahí. Aquí está el vertedero, fíjense. Aquí está el perfil Krieger, aquí empieza. Esta es la parte, la cota máxima del perfil Krieger. ¿Cierto? Aquí está el descanso, fíjense en la foto. Ahí está el descanso y aquí está la cota del perfil Krieger. ¿Ya? Chuta, ¿qué pasa aquí? Entonces, el muro está aquí. Y acá está el agua almacenada. Entonces, fíjense para atrás cómo está almacenada el agua. Entonces, yo tengo que conocer toda la topografía de esta cuenca, obviamente en este sector, porque una cuenca completa topografiarla, estoy 10 años topografiándola. Fíjense que aquí están los ríos, ¿cierto? Los brazos que vienen en camino hacia el río principal, que es el río Maule. Fíjense por dónde viene, pues miren, viene bajando acá del punto más alto, ahí, este río, que este río no sale cuál es, la verdad no sé cuál es, pero aquí viene este río bajando, fíjense, y descarga acá, pues, en el río principal, que este es el río Ancoa, por si acaso. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí está lleno de agua, el embalse, y yo tengo que conocer la topografía hacia de izquierda a derecha, ¿cierto? Tengo que conocer la topografía de todo ese sector que va a quedar inundado, porque con eso yo sé cuál es el volumen de agua que voy a tener almacenado en todo momento. O sea, con saber tener una regla, que obviamente está calibrada, ¿cierto? Una regla aquí entre medio, como la regla que hay en el embalse Colbún, en el lago Colbún, perdón, ¿cierto? Hay una regleta que vamos a ver más adelante para qué sirven. Yo puedo mirar una regleta, verla donde marca el nivel de agua en esa regla, y con eso voy a saber inmediatamente cuánto es el agua que está almacenada acá. Y es complicado, y la topografía es la que me sirve para poder armar el modelo, porque obviamente esto no es un trapecio, esta sección no es trapezoidal, no es semicircunferencia, no es cuadrada, no es rectangular, esto tiene una forma totalmente natural,
¿cierto? Los cerros tienen cualquier forma entre medio. Entonces yo esto lo voy a tener que modelar con la topografía para poder saber inmediatamente a cada centímetro que aumente el nivel de agua, cuánto va a aumentar el volumen. Porque al final, yo acá, mi análisis de oferta-demanda no lo hago con caudales, lo hago con volúmenes de demanda y de oferta. Entonces, este es un tema de masas, es un balance de masas. ¿Ya? ¿Cuánto volumen de agua sale? ¿Cuánto volumen de agua está llegando? Entonces, por eso, ¿dónde está la? Acá. Es importante también saber las condiciones topográficas geológicas, porque las condiciones geológicas me van a servir para poder emplazar mi muro entre medio de dos cerros. Ustedes tienen que pensar que yo acá voy a instalar un muro que va a ir empotrado a las laderas del cerro y va a tener una fundación, ¿cierto? Que va a estar acá en el río, en el fondo del río. Y esa fundación y esos empotramientos a las laderas de los cerros tiene que ser capaz de ayudarme a la resistencia del muro, ¿cierto? A resistir en las aguas. Entonces, por eso las condiciones geomecánicas también son relevantes. ¿Ya? ¿Ya? Por otra parte, también, ¿cuál es el uso del agua? ¿Es consultivo o es no consultivo? ¿Usted sabe lo que es consultivo o no consultivo? ¿Lo han escuchado antes? No, profesor, yo nunca. Generalmente los políticos cuando hablan del código de agua hablan de los derechos consultivos y no consultivos de las aguas. Consultivo o no consultivo es si es agua de consumo o no es de consumo. El agua de consumo es el agua que sale de la cuenca y no vuelve. Y el de no consumo, no consultivo, es agua que sale de la cuenca y vuelve. O sea, no que sale de la cuenca, sino que sale del río en realidad. Viéndolo desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué actividad utiliza el recurso de manera consultiva? ¿Qué actividad utiliza el agua de manera consultiva? De consumo, que no vuelve al río. El ¿Entendió la riego pregunta, no? industrial. El riego, ¿cierto? Yo voy a agarrar el agua al río, voy a regar y chao el agua, pues, no vuelve al río. Entonces eso es un tema importante porque si yo saco el agua, por ejemplo en este embalse, en el embalse de Linares, en el embalse Ancoa, yo saco el agua de ese embalse para regar y el río para abajo, ¿qué pasa? Lleva menos agua. Entonces eso afecta a la gente que está aguas abajo. Por eso la diferencia entre los derechos consultivos y no consultivos. Y la Dirección General de Agua, que es quien maneja los derechos de agua, ustedes saben que las aguas son un bien de consumo en nuestro país, ¿cierto? Con el Código de Aguas que se hizo en el año 81, dice que el agua es un bien de consumo. Por lo tanto, el agua se adquiere como se adquiere una casa. Ustedes la compran y la inscriben en el conservador de bienes raíces. Igual como comprar una casa, como comprar un terreno. Exactamente lo mismo. Es una propiedad. Y yo aquí inscribo un caudal. Yo soy un regante y yo tengo inscrito 2 litros por segundo de agua. Otro regante más que está un poquito más abajo tiene otros 3 litros por segundo inscritos. O sea, eso quiere decir que él puede sacar de manera consultiva 3 litros por segundo de agua del canal principal y regar sus tierras. El problema es que a medida que más gente tenga derechos de agua, más caudal le va a sacar al canal. Y va a llegar un punto en que ya no va a llegar agua abajo. Por eso es que hay que hacer un análisis ahí que lo hace la Dirección General de Agua sobre cuántos son los derechos que pueden otorgarse y cuántos no, dependiendo. Si son no consultivos, puedo dar mucho más derechos que si son consultivos, porque los consultivos se sacan, llevan el agua. El no consultivo la devuelve. ¿Qué actividad es o no tiene, es consultiva? No consultiva, perdón. ¿Qué actividad es con derecho de agua no consultivo?
Consuntivo es riego, es agua potable, ¿cierto? Y no consuntivo. ¿Qué actividad, por ejemplo? No sé, profe. Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es no consuntivo, ¿o no? Ah, claro, porque la devuelvo después. Sí, po. La central hidroeléctrica pasa el agua, genera energía hidroeléctrica y la devuelve al río inmediatamente. No consume el agua, ¿cierto? Entonces ahí tienen un caso de no consuntivo. Por lo tanto, es re fácil, o no fácil, pero no tiene la complejidad que tiene, por ejemplo, con el tema del riego, tener una central hidroeléctrica, otorgar derechos de agua a una central hidroeléctrica. Porque el agua la utiliza y la devuelve inmediatamente, ¿ya? Entonces no es la misma rigurosidad en cuanto a otorgar los derechos de agua a una central hidroeléctrica que a un regante. De hecho, los derechos de agua se venden y se compran, se adquieren. O sea, ustedes pueden buscar, googleen, están buscando derechos de agua en la cuenca tanto, en el Maule, y va a aparecer gente que está vendiendo sus derechos de agua. Las venden como acciones. Las acciones no sé si son en todos lados iguales, pero sé que en San Clemente, por ejemplo, la acción es de 0,5 litros por segundo. Una acción. Y una acción vale, creo que 2,5 millones de pesos, la acción. ¿Ya? Em, Eso. Entonces, sigamos. Profesor, Dígame. una consulta respecto a los embalses. No sé si usted ubica la laguna de Teno, el Planchón. No, no la ubico. ¿Qué Eh, pasa ahí? eh, eh, Es un, es como un ojo de mar que le llaman, ¿Ya? pero igual tiene como una especie de compuerta que la manejan, el tema del agua. No, no la ubico. Pero Tendríamos. que es mi duda si no está considerada como embalse, pero igual es grande, es súper grande. ¿Sabes que no, no la ubico? Lo voy a buscar. ¿Cómo se llama, me dijiste? Víctor, ¿cómo se llama? Sí, sí, profe, se me va el internet. ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Laguna del Planchón, Laguna El Planchón. está Lo para voy a buscar. el lado de en Romeral. Ya, le vamos a echar, lo vamos a buscar, porque no la conozco. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, fíjense, po. No sé si ustedes habían puesto a mirar alguna vez cómo son todos los embalses que tenemos nosotros acá en la séptima. Aquí está el embalse Ancoa, po, ya que el que vimos nosotros, que son las fotos que tomé yo, que se las mostré. Acá fíjense que está la central Pehuenche. Acá hay otro embalse. ¿Ven? Miren el muro. Ahí está el muro. Aquí está el muro. Aquí está el vertedero. Miren, vertedero. También un vertedero lateral con tres compuertas. Aquí está el canal de descarga. Y fíjense que descarga de vuelta al río, pero aguas abajo del muro. ¿Lo ven? Ahí tienen otro. Miren, en el de Linares, vamos a ver también el de Linares con su muro y su vertedero, que el vertedero lo vimos. Acá está el embalse Ancoa, aquí está el muro, y aquí está el vertedero, que es más chiquitito, ¿cierto? Aquí está lo que nosotros vimos en la... Aquí está el perfil Krieger por donde entra el agua, aquí está el colchón disipador y aquí está el canal de descarga. ¿Lo ven? Canal de descarga que devuelve el agua al río, pero aguas abajo del muro. Busquemos otro, acá está otro, este es el lago Colbún.
Aquí está el colbún, aquí está el pretil, ¿ya? De retención de agua. Ah, aquí hay otro muro. Fíjense, ven que son todos súper parecidos. Aquí tenemos otro muro y aquí está el vertedero. También vertedero con puerta. ¿Ven la foto? No, no sale nada en la foto. ¿Ven? Aquí son con puertas. Aquí está el canal de descarga que devuelve el agua al río, aguas abajo del muro. No hay ninguno ahora. A ver, veamos otro. Acá hay otro, ¿no? ¿O es un lago nomás? No, también hay obra aquí. Fíjense, muro y este es un vertedero distinto. Ahí está el vertedero y pasa por acá por abajo. Bien, por abajo el camino, lo devuelve acá. No sé si tenemos algún otro aquí que mirar, a ver. Bueno, aquí de hecho tenemos un embalse antiguo. Aquí está. Este es el embalse antiguo de Linares. Que el muro era este. Acá. Y aquí está el vertedero. Por aquí entraba el agua en el vertedero y lo devolvía después aguas abajo. Este era el embalse antiguo. Pero que tuvo problemas. Bueno, después vamos a hablar de él. Tuvo problemas ese embalse porque tuvo filtraciones subterráneas. Entonces el agua producía empuje vertical. Y si echaban a funcionar el embalse y empezaban a almacenar agua, el empuje iba a levantar el muro. Iba a quedar la grande abajo, se iba a llevar muro, todo. Así que nunca lo pudieron hacer funcionar. Ya, ahí tenemos varios embalses. Entonces, el funcionamiento de esto, lógicamente, si nosotros miramos un perfil longitudinal, ¿cierto? Vamos a tener una presa, y la presa va a tener un cierto nivel de aguas acumuladas, aguas arriba, mientras que abajo va a tener un cierto nivel de agua que obviamente va a ser mucho más bajo, ¿ya? Vamos a tener sedimentos que se van a acumular en el fondo de la presa, tanto en el pie como en el talón de la presa, eh, y que van a generar empuje sobre ella. O sea, aquí hay varias fuerzas que están involucradas sobre una presa, que hay que tomar en consideración en el momento del diseño. Obviamente, esto es un equilibrio de energía, ¿cierto? Que de aguas que van a estar generando efectos eh, en una dirección, empuje en una dirección, y otras aguas, ¿cierto?, que van a estar al otro lado, que van a estar ejerciendo en la otra dirección. Por lo tanto, esto se va a volver también un análisis mecánico del muro, ¿ya? Ahora bien, como nosotros vamos a tener grandes fuerzas que van a estar interactuando con este muro, el muro por sí solo no va a ser capaz de resistirla, entonces el muro necesita apoyo, y ese apoyo van a ser las fundaciones y los empotramientos. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, la preparación de la ladera del cerro, ¿cierto? Que va a servir para empotrar el muro. ¿Ya? Fíjense que aquí tiene la forma como un triangulito, ¿cierto? Que va a ser donde va a estar emplazado, empotrado el muro. El muro va a partir desde esa ladera del cerro, se va a construir en dirección hacia ustedes y va a conectar con la otra ladera del cerro, bloqueando obviamente el río que como ustedes lo pueden ver está acá abajo. Ahora fíjense el dimensionamiento, el tamaño del túnel por donde pasan los camiones. Esto es para camiones tolva, camiones gigantes, camiones para movimiento de tierra. Fíjense el tamaño del muro. Esa es la proporción de lo que estamos hablando acá.
En este caso, el de la presa Ralco, este muro es un muro de hormigón compactado, ¿ya? Que tiene una profundidad de 155 metros de nivel de agua. O sea, el muro está diseñado para retener como cota máxima 155 metros de columna de agua. Luego de esos 155 metros, el agua empieza a evacuar por el vertedero. En caso de que venga una crecida, ¿cierto? O de que ya no se pueda controlar el agua, el vertedero empieza a evacuar. ¿Ya? La corona mide 8,5 metros de ancho, por lo tanto, una calle tiene 7 metros de ancho. O sea, por ahí pueden pasar fácilmente camiones, vehículos de todo tipo. Ahí está la proporción de las la proporción con la pendiente que va, ¿cierto? La parte trasera, en este caso, de la pared, del muro, llegando a un ancho finalmente de 132,5 metros en la parte inferior. Lógicamente, este dimensionamiento no solamente se considera la altura, sino que también el ancho. Y el ancho tiene que ver con la resistencia la resistencia al empuje del agua. Porque lógicamente acá es importante el tema de las fundaciones, que como se puede ver está aquí abajo, porque el agua va a generar empuje sobre la pantalla del muro, tratando de empujarlo de izquierda a derecha, y las fundaciones y los empotramientos del muro van a tener que resistir junto con el peso propio del muro, porque es un muro de hormigón, ¿cierto? Entonces tiene que resistir su peso también, va a ayudar a evitar que el agua empuje de izquierda a derecha el muro, por un lado, que lo deslice, y por otro lado, que se genere momentum con respecto al pie del muro, que el pie es este. Y el talón es lo mismo, pero el que está en contacto con el agua. ¿Ya? Entonces tiene que evitar que se produzca, como el empuje se está ejerciendo en algún punto aquí, ¿cierto? Del muro, el empuje que está generando el agua va a tratar de volcarlo, de botarlo, de que se vaya de espalda al muro. Por lo tanto, todo el análisis mecánico de funcionamiento de esto tiene que ver con la resistencia al deslizamiento y al volcamiento. ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? Ninguna, profe, por acá. Ya. Entonces vamos a ver distintos tipos de presa. ¿Ya? Hay distintos tipos según las características de las características geológicas del sector donde se va a emplazar el muro. ¿Ya? Tenemos las presas de gravedad, tenemos las presas de arco, que las presas de arco, por ejemplo, tenemos la presa Hoover, o para los que son fanáticos de los Simpsons, no sé si se acuerdan un capítulo donde el hermano de, ¿cómo se llamaba el malo? ¿Cómo se llama el malo de los Simpsons? Bob Patiño. El hermano que había hecho una presa y que era de material ligero y que se reventaba. Ya, esa era una presa de arco también. ¿Ya? Que obviamente tiene la forma de un arco. Tenemos las presas de machones y las presas de material granular. ¿Ya? Son cuatro tipos de presas que, como les digo, dependen de las características del sector, dependen de la demanda, ¿ya? De las condiciones que existan en el sector, para ver cuál de ellas utilizar. Vamos a ver nosotros a partir de la siguiente clase cuál es cuál, cómo está conformada. Como podemos ver nosotros, que es como el caso de la presa Ralco, era una presa de gravedad, ¿cierto? Que es una presa que funciona en base a su peso propio. Tenemos las presas de contrafuerte, que permite a través em, de estos apoyos, una pared vertical. Se instalan estos apoyos que permiten contrarrestar los esfuerzos que genera la presión de agua sobre la presa. Tenemos la presa de arco, que como yo les decía es con la forma de un arco, ¿cierto? En esta forma. Y la presa de escollera, que es una presa de material granular, que es, por ejemplo, con la que está construido eh, el, en el lago Colbún. Se lo dije recién, se me olvidó el nombre.
el pretil. Los que han ido alguna vez al camping Quillaye, ustedes ahí pueden ver el pretil, ¿ya? Y esa es una presa de escollera, que es de material granular, es de material de la misma zona, ¿ya? Entonces, como les decía, una presa de gravedad depende de su propio peso para su estabilidad. Obviamente también tiene fundación y tiene ladera, pero la resistencia inicial, la más relevante, la genera su propio peso, ¿ya? Las de arco, a diferencia de las presas de gravedad, son presas que son mucho más finas, son delgadas, ¿cierto? Y tienen esa forma de arco porque permite que todos los esfuerzos del agua que se generan sobre la presa se transmitan de forma axial y descarguen en los muros, perdón, en las laderas del cerro. O sea, viajan todos esos esfuerzos a través de la presa y descargan en la ladera del cerro, ya donde está el... Hoy se me fue la palabra, chiquillos, día viernes. Donde está el empotramiento, ¿ya? Descargan el empotramiento. Obviamente, como son más delgadas que las presas de gravedad, y por eso se busca utilizar presas de arco, es porque son más baratas, porque utilizan menos material, ¿ya? Son más delgadas. Pero obviamente, como todos los esfuerzos descargan sobre las laderas, ¿cierto? La roca, donde está empotrado este muro, tiene que tener la capacidad de resistir ese tipo de esfuerzo, ¿ya? Entonces la geología ahí es la que me va a decir si se va a poder o no, ¿ya? Si es que va a poder resistir o no la ladera, va a poder resistir o no los esfuerzos que va a generar el agua. La presa de machones, que son estas losas inclinadas, ¿cierto? Que apoyan a esta pared vertical, obviamente son más sencillas. eh, y las presas de tierra, que son las presas de escollera, que son las de material, ¿cierto? Del mismo sector, eh, esas están conformadas por tierra que está obviamente eh, compactada, pero que igual es tierra, igual produce filtraciones. Entonces la parte interior tienen una zona de impermeabilización para que el agua no pase a través de la presa, porque obviamente si el agua pasa a través de la presa, de una presa de tierra, la presa se va a destruir también. Por lo tanto, también ayuda a abaratar costos utilizando tierra para poder conformar la presa, pero hay que considerar una impermeabilización en la zona central, ¿ya? Para que el agua no pase a través de la presa y no la rompa. Hay el caso de una presa en China que es antiguo, voy a buscar el video, que efectivamente pasó eso, el agua pasó a través de la presa y empezó a salir, como del centro de la presa empezó a salir agua de a poco, salía primero un hilito, después un chorro más grande, hasta que finalmente la presa se destruyó y mató a no sé cuántas personas agua abajo, porque obviamente la cantidad de agua que tenía almacenada bajó, pues se fue por la cuenca, ¿cierto? Se fue por el río para abajo, y cuánta gente vive alrededor del río, pues, o sea, las principales culturas a nivel histórico siempre se van a vivir cerca del río, ¿ya? Siempre se van a vivir a los ríos, también por un tema de estrategia militar, después también vivían cerca de los ríos las más grandes ciudades, pero tiene que ver inicialmente porque la gente siempre ha vivido ahí, entonces sigue siendo igual el día de hoy. Y obviamente si en algún momento viene un volumen gigantesco de agua suelto desde la cordillera, va a destruir todo a su paso, ¿ya? Entonces pasó eso en China, murió harta gente. Eso. Próxima clase vamos a tomar desde las presas de gravedad, vamos a irnos al detalle de cada una de las presas y ya vamos a meternos en la otro tipo de obras civiles también, ¿ya? Porque aquí estamos viendo una de las tantas que tiene un embalse. Este es solamente el muro, que es la más importante, pero hay otras también relevantes. No sé si queda alguna duda, chiquillo, o algún comentario que hacer. No, profe, cualquier consulta le podemos mandar un correo igual. Sí, sí, si tienen cualquier duda, me mandan correo o el WhatsApp. Nosotros, como somos poquito aquí, podemos tener una relación más fluida, profe, alumnos. Así que Gracias. busquen ustedes el medio por donde quieran. ¿Ya, Emerson? Don Víctor, ¿todo bien? Todo bien, Sí, qué profesor, bueno. todo bien por acá. Ya. Díganle al Felipe que espero que todo bien también.
Ya, chiquillos, nos vemos entonces próximo viernes. Cualquier duda me la hacen saber. ¿Para cuándo quedó el trabajo? ¿Para el martes? ¿Cierto? ¿Martes o no? A ver, voy A a ver, cortar la grabación. Ya, pues, para el martes en la noche entonces.